Hola a todos, vamos a hacer una entrega más de la parashá de esta semana, la parashá Pekudei. Esta parashá, de verdad que es muy compleja de tratar de entender desde el punto de vista del Zohar, porque, como dice mi maestro, esta parashá de pronto nos enseña una cosa, luego parece que brinca a otro tema, luego parece que regresa al tema anterior, y de pronto uno se pregunta qué es lo que está enseñando la parashá. Pero bien dice mi maestro que al final encuentra uno una congruencia o un hilo conductor entre todos los eventos que va narrando. La realidad es que quiero guardarme lo que realmente significa esta parashá al final del día, porque me costó mucho trabajo tratar de llegar a la conclusión de qué es lo que nos está mostrando, entre otras cosas. Así que lo voy a dejar para el final, para dejarlo a conclusión de ustedes. Sin embargo, hay una parte muy interesante que destacaré y que será de gran interés, porque de verdad a mí me dejó muy impresionado esta parasha. Llama la atención, curiosamente, dentro del estudio, que hay un dicho en la Cábala que menos es más. Es decir, cuando a veces hay menos texto en la Torá, hay más significado, más profundidad en los sodot, en los secretos. Y de verdad aplica este caso, porque esta es una parashá relativamente cortita en la Torá. De hecho, mi maestro ha hecho una labor impresionante y ha sintetizado en pocos minutos de clase, creo que alrededor de 30 minutos, todo el contenido de la parashá. Sin embargo, yo pude abarcar cerca de 100 versículos. El volumen de esta parashá contiene más de 950 versículos. Así que, pues avanzaremos lo más posible. La parashá inicia con un recuento de los materiales del santuario, donde llama la atención que Moshe, literalmente, está haciendo una rendición de cuentas en la aplicación de todos los materiales, donativos y aportaciones que le han dado. Y es real, o sea, está haciendo una rendición de cuentas, está explicando en qué se usaron los materiales. Y la pregunta sería, ¿qué sentido tiene que Moshe, como líder espiritual, hiciera una explicación de una rendición para qué sirvió cada material? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Y justamente inicia mi maestro explicando que el Zohar hace una advertencia que la vida nos presenta muchísimas trampas. Y vamos a empezar a entender el significado profundo de esto. Dice, desgraciado de aquel que cae en esas trampas, porque no podrá salir de esa trampa, y se refiere a nuestras aparentes obligaciones, nuestros problemas de trabajo, nuestros problemas de negocios, nuestros problemas de familia, de pareja. Solo son trampas dentro de una película que nos hace caer y tropezar, haciéndonos pensar que ese es el motivo por el cual estamos luchando en esta vida. Esta semana tengo una alumna que le preguntaba, me decía que tenía muchos problemas en el negocio, problemas con los papás, problemas con una licencia de trabajo, problemas con los empleados, problemas con el pago de ingresos. Y yo le hice una pregunta, de todos los problemas que tú atiendes y de todo el trabajo que tú haces, ¿ese trabajo a quién beneficia aparte de ti? Es decir, ¿tienes un negocio o varios negocios? ¿En qué beneficia esto a otras personas? Y me decía, no entiendo. Sí, claro. Tú vas y atiendes un problema de tu negocio, tienes un problema con tus empleados, tienes un problema, no sé, con las licencias o con abogados. ¿A quién más beneficia además de ti? Y me dice, no, pues a nadie más. Y ese es parte del tema. De pronto la vida ya nos tiene
una encrucijada de problemas, haciéndonos creer que esa es nuestra función en este mundo y nos ciega de nuestra verdadera función en nuestra vida. El Zohar inicia diciendo: estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, cuando fueron contadas, de acuerdo con las órdenes de Moshe. Esto es escrito en Shemot, capítulo 38, versículo 21. Repito, dice: estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, cuando fueron contadas, de acuerdo con las órdenes de Moshe. Primero, la redacción de este texto no pareciera la redacción natural, porque finalmente debería decir: estas son las cuentas del tabernáculo de acuerdo con las órdenes de Moshe. ¿Para qué aclara esta frase intermedia donde dice el tabernáculo del testimonio cuando fueron contadas? ¿Para qué tiene que aclarar? Y es que cada una de estas palabras tiene una implicación muy importante. Esto que acabo de explicar hace referencia el Zohar diciendo: todos los ríos corren al mar, pero el mar no se llena. Ese gran mar es Malhut. Es un mar lleno de problemas, lleno de dificultades. Un mar azul profundo, oscuro, que no vemos simplemente en dónde se acaba. Todo ese mar representan un cúmulo de fuerzas, de demonios, de problemas, de obstáculos. Y repito la frase: todos los ríos corren al mar, pero el mar no se llena. Y dice que cuando es llenado por los ríos de Zeirampín, da de beber a los animales del campo. He de aclarar que cuando la Torá habla de los animales del campo, se refiere a todos los ignorantes, que literalmente la Torá los considera como seres con una conciencia muy pobre, como si fueran animales del campo. Es decir, está hablando de una serie de actividades que llenan a las muchedumbres, a los ignorantes, que tienen su vida puesto en Malhut, en la fisicalidad, que tienen puesta su vida en los problemas de la vida común. Se refiere a la frase: dan de beber a todo animal silvestre, que está escrito en el Salmo 104, versículo 11. Entonces explica el Zohar, ¿qué nos está diciendo? Que en general, todos los problemas de nuestra vida parecen nunca tener fin, no se llena el mar. Pareciera que no alcanzan los problemas, las dificultades, los negocios, el trabajo, nunca se acaba. Es como dicen las mujeres muchas veces que cuidan de su casa, que los trastes de una casa nunca acaban de limpiarse porque siempre hay un traste más que limpiar. Así son los problemas. Parece que limpias uno y aparece otro y otro y otro. Y esa es una trampa para que nosotros pensemos que ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque. La frase dan de beber a todo animal silvestre significa que nosotros básicamente purgamos todas nuestras emociones y actividades para alimentar prácticamente una serie de labores infructuosas. Y dice que esos ríos que vienen desde Irampín dan de beber a todo animal silvestre, que son los estados de Briá, Yetzirá y Asiyá, que ya sabemos que es el mundo, son los tres mundos, digamos, que están debajo del nivel de Atzilut. Es decir, en pocas palabras, todo lo que está debajo del dominio del sistema astral. Esos problemas, esas personas, esas fuerzas que continuamente nos hacen daño y continuamente nos distraen en cosas que a lo mejor pareciera ser muy bueno, como relaciones de familia, de trabajo, de pareja, pero que al final nos distraen de nuestra verdadera función de regresar y conocer al Creador. De la frase,
dan de beber a todo animal silvestre, añade, los asnos silvestres calman su sed. Y esto ya deberíamos de poderlo explicar. Briá, Yetzirá y Asiá, estos tres niveles de conciencia, son llamados animales del campo y asnos silvestres. Dice que se asemeja cuando Malhut, el mundo físico, recibe la luz desde Irampín, el mundo superior, las toma y se las traga. Es decir, que todos los esfuerzos que hacemos por atender estos problemas succionan nuestra energía, succionan nuestras emociones, nos agotan y se lo traga. Y nos deja completamente vacíos. Y cuando enumera los elementos del tabernáculo, y de esto hablaremos mucho, se refiere a que las cosas en el mundo de Malhut, en el mundo físico, son llamadas por su nombre. Por ejemplo, tengo, Hasbe Shalom, un problema con mi hermana. Hasbe Shalom, tengo un problema con mi esposo. Hasbe Shalom, tengo un problema con mi socio. Es decir, podemos nombrar cada una de estas cosas. O compré una casa, compré un coche, logré este negocio. Todas esas cosas son descriptibles por la palabra. Cuando nosotros hacemos una meditación, y es un mundo tan amplio, nos cuesta trabajo poder describir lo que visualizamos. No es tan fácil como cuando enunciamos o contamos las cosas que son del mundo físico. Las cosas en el mundo de Malhut son llamadas por su nombre porque es un mundo de finitud. Tú no dices en el mundo físico, estoy pasando por un momento de juicio. No, dices, tengo una Hasbe Shalom demanda de tal problema. Pero no dices que estás pasando por un proceso de juicio, o sea, no es indefinido. No, es un mundo de finitud. Todas las cosas tienen un nombre. El tabernáculo es Malhut. Por eso todas las cosas del tabernáculo podían enumerarse. Vamos a ver cosas profundísimas respecto de este concepto, que es un concepto que realmente el Zohar nos da. Mi maestro lo ha sintetizado de una forma muy básica, muy clara y muy comprensible, pero vale la pena estudiar más y profundizar respecto a todo esto, que es lo que venimos haciendo en estas clases durante este año. Esas cosas que nosotros tenemos la capacidad de nombrar, de enumerar, son las que nos llevan a olvidarnos de los secretos del cielo. Por ejemplo, para poder descubrir ese secreto, no sé ni cuántos minutos ni cuántas horas pasé estudiando, pero realmente no importa. Lo que importa es que se pudo comprender este concepto, pero no lo podemos enumerar, no lo podemos nombrar. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de los secretos del cielo y empezamos a tener una vida vana y a ignorar, ojo con lo que voy a decir, que las cosas del cielo son las que nos resuelven nuestras situaciones en este mundo? Aquella persona que dice, no puedo hacer Shabbat, o se me dificulta comer kosher, o no pude hacer tefilá, se le olvida que esas son las herramientas que sirven para resolver los problemas en este mundo. Es como un soldado que va a la guerra, no tiene escudo, no tiene arma, no tiene ejército, no tiene nada para pelear. Y vamos a recordar por qué llegamos a esta conclusión. Porque el concepto que dice los asnos silvestres calman su sed es una metáfora donde el concepto de los asnos, si recuerdan la parashá pasada, se refería al tema de los magos egipcios en la parashá Kitizá. Es decir, una película que vivimos en este mundo
que nos distrae del aprendizaje de los secretos del cielo. ¿Cuáles son los magos egipcios? ¿Dónde está esa magia de los magos egipcios? En tu trabajo, en tu relación con tu pareja, en tu relación con tu familia, en personas que te hacen perder el tiempo y que muchas veces, circunstancias que te hacen sufrir, que te hacen angustiarte, preocuparte o distraerte con cosas que al final son solo un anzuelo para capturarte y distraerte de tu propósito en esta vida. Ojo, no estoy diciendo que son las personas. No juzguemos ni volteemos a ver a las personas. No, veamos una agenda de una película que nos es puesta para nuestro aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que nos distraemos de los secretos del cielo, viene un palo, viene una reacción, viene el juicio, para efectos de que reaccionemos y nos demos cuenta de que nos hemos desviado del camino. Contrario a lo que acabamos de explicar, en un caso diferente, Rabbi Yossi en el Zohar señala que la bondad de Akadosh Baruj Hu es muy grande, pues ha guardado esos secretos del cielo para los justos. Y esa es su gran bondad. La gran bondad de Akadosh Baruj Hu es que guardó esos secretos solamente para unos poquitos. Pues diariamente hay una voz de alerta que indica que dejen de pecar las personas. ¿A qué se refiere con esto? A que dejen de desviarse de su camino. Y no se refiere a con que dejes de equivocarte porque hiciste mal un negocio, o porque a lo mejor te equivocaste y le hablaste mal a tu pareja, o porque tuviste una discusión con tu socio o con un amigo. No, repito, esa es la película. En realidad, todas estas son alertas de una voz que te está diciendo, deja de pecar. Pero ¿cuál sería el pecado? No se refiere a lo que está pasando con las personas, sino a tu alejamiento de la Torah, a tu alejamiento del conocimiento de los secretos del cielo. Ese es el cortocircuito. El cortocircuito es que cuando, por ejemplo, discutes con alguien, te olvidas de los principios de la Torah. Cuando te afliges por una situación, te alejas de Akadosh Baruj Hu. Cuando tienes una situación difícil con alguien y te sientes incómodo, te olvidas en ese momento de la grandeza y la bondad del Creador. De eso es de lo que está hablando. Dice Rabbi Yossi, es como una rueda que quienes no estudian esos secretos se pierden y son atrapados por esa rueda. Se meten dentro de la rueda y empiezan a girar y a girar y a girar dentro de ese problema, esa situación, esa aflicción, esa angustia, porque no pueden salir. No pueden salir, se quedan atrapados. Y dice, es como un pozo para gente perversa, del cual no pueden jamás salir. Una vez que llegan estos problemas, que te peleas con tu socio, con tu pareja, con tu familia, te metes en un pozo donde la intención es que ya no puedas salir. Todos esos problemas engañosos son como una especie de droga que nos mantiene adictos. Tienes un proveedor que te está cobrando la renta, que te está cobrando una deuda, un cliente que continuamente te está molestando, que se queja, un vecino, un familiar, una persona que es tóxica, que te está continuamente alertando sobre una situación. Eso es precisamente la rueda para efectos de que tú te metas, te enganches y te causa una especie de adicción donde continuamente tienes que estar luchando con eso. De eso es de lo que está hablando la parashá. Es decir, prácticamente nos está hablando de un problema como si algo nos ocasionara una desconexión. Las parashot pasadas nos hablaron de elementos de conexión, pero parece que aquí también nos habla de un elemento
de lo que nos ocasiona un alejamiento a nuestros problemas. Nos hace adictos a nuestras angustias. Nos hace estar pensando continuamente en ellas, sin poder salir de ellos, de tal manera que la persona nunca pueda elevarse en su conciencia y conocer los secretos del cielo. Y hago una pregunta que de verdad yo mismo lamento haber caído en ello, por supuesto, todos hemos pasado por esas circunstancias. ¿A poco cuando estás discutiendo con alguien te estás elevando en tu conciencia? ¿A poco cuando estás preocupado por un problema de familia o de tus hijos o de tu casa, estás elevando tu conciencia? No, al contrario, esa es la alerta para que te des cuenta que tienes que elevar tu conciencia. Y la alerta para darte cuenta que si te clavas en ese problema, te vas a meter en una rueda donde no vas a salir y en un pozo que es una trampa. Todos esos problemas que son engañosos y que son como una droga ocasionan precisamente un hundimiento de la persona, al grado en el cual llega un momento en que la persona incluso se desanima, se desmotiva, se deprime. Como lo dice en Bereshit, capítulo 1, versículo 4. Dice en Bereshit, y vio Elohim que la luz era buena. ¿Recuerdan esta frase? ¿Y vio Dios que la luz era buena? Bueno, pues en Tehilim, en Salmos 97, versículo 11, dice, la luz es sembrada para el justo y los rectos de corazón. Entonces, a ver, por analogía, dice que Elohim vio que la luz era buena, y por el otro lado en los Salmos nos dice que la luz es sembrada para el justo y los rectos de corazón. Entonces la luz es buena, pero para el justo y los rectos de corazón. Esa es la verdadera bondad del Creador. Esa luz, esa sabiduría, es guardada para los justos, mas no para aquellos que se quedan atrapados en un mundo finito y jamás podrán acceder al mundo por venir. ¿Cuántas personas no adquieren a lo largo de su vida una serie de problemas? Vamos a suponer problemas que adquiriste a través del trabajo, de deudas, de una empresa, de familia, de lo que quieras, de los hijos, y te quedas atrapado en el problema hasta que te mueres. ¿Cuál es la trampa? El problema. Esa es la trampa. La trampa es que tú creas que es un problema y no que te des cuenta que es una trampa. En el momento en que tú sabes que es una trampa y dices, no, esto no me va a desviar a mí de mi propósito con el Creador, esa sabiduría solamente está guardada para los justos, no para los que se quedan atrapados. Por eso, la luz de Abraham, dice el Zohar, no leas Abraham, debemos leer Beir Baram, que en hebreo significa cuando fueron creados. ¿A qué se refiere cuando fueron creados? Ahora vamos a traducir la luz de cuando fueron creados. ¿Qué es? Gesed, clemencia. Es como si fuera utilizada la clemencia para la construcción del mundo. Los justos son los que sustentan al mundo. Esa sabiduría fue creada para que los justos sustenten al mundo. Y aquellos que se envuelven en esos problemas simplemente lo destruyen. Esa construcción, aclara el Zohar, fue realizada conforme a un plan. Y es exactamente una réplica de cómo fue construido el tabernáculo. Por lo tanto, cuando se están contando los elementos del tabernáculo, lo que está explicando es que todo lo que sucede en el mundo físico
ocurre conforme un plan perfectamente estructurado bajo la forma de cómo fue creado el mundo. Hay leyes de causa y efecto que, de conocerse por los justos, tienen dominio sobre el mundo físico. A decir, el tabernáculo es una réplica de la creación a escala. Y vamos a entender, por supuesto, nuevamente qué es el tabernáculo. Entonces, si el tabernáculo del cual habla la Torá es una réplica a escala de la creación en sus diferentes componentes y partes, cuando Moshe, acróstico Hashem, está contando las partes del tabernáculo, lo que está haciendo es narrando la forma de cómo creó el mundo. Ahora bien, así como dice la Torá, estas son las cuentas del tabernáculo, en Shemot 38, versículo 21. En otra parte indica, estas son las generaciones del cielo y la tierra. Esto nos marca, conforme al Zohar, que son las mismas acciones en ambos casos. Por un lado, son las cuentas del tabernáculo. Por otro lado, son las generaciones del cielo y la tierra. Es decir, narrar las cuentas del tabernáculo es narrar la generación del cielo y la tierra, de cómo fue creado el universo. Esto indica, entonces, que como son las mismas cosas en ambos casos, podemos concluir, por lo tanto, que toda la luz, todo este conocimiento está almacenado y es toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda esta luz estaba contenida en el tabernáculo. Es decir, toda la sabiduría de la creación está contenida en el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Ya lo he dicho hasta el cansancio. El tabernáculo es el lecho conyugal. Toda la fuerza de la creación está en la unión de hombre y mujer. Ya lo hemos explicado, pero aquí la Torá especifica que toda la fuerza está almacenada para los justos a través de esa acción que es el lecho conyugal para construir este mundo. Por lo tanto, no es que el tabernáculo y toda la fuerza de la creación está dispuesta simplemente para hombre y mujer juntos. No, no dice eso. No dice que toda la fuerza de la creación está dispuesta para la pareja. No, dice que está dispuesta para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que conocen los secretos del cielo. Por lo tanto, toda la fuerza de la creación está en la relación conyugal de los justos, no cualquier pareja. Pero más aún, justamente Abraham es el que explica toda la correlación que hay entre planetas, elementos, días de la semana, meses del año, estaciones, todos los elementos que gobiernan finalmente el cosmos, lo explica en el Sefer Yetzirah. Por eso es que habla y dice, no leas Abraham, sino lee Beibaram, porque Abraham fue el que explicó cómo se creó todo. Aquel hombre, aquella mujer que conoce cómo se creó todo y sabe utilizar esas leyes de causa y efecto en el tabernáculo, tiene en su poder toda la fuerza de la creación. Es precioso lo que está explicando esta parashá. Pero ¿cómo ocurre este proceso? Indica el Zohar que es como si bajara una voluntad de Atik Yomin.
Atik Yomin, para que lo entendamos de una forma simple, es el estado más alto de conciencia con el cual nosotros podemos concebir a Kadosh Baruj Hu. Es un estado de conciencia elevadísimo. Entonces nos explica el Zohar que este conocimiento, esta sabiduría, es como si bajara una voluntad de Atik Yomin y bajara al pensamiento que es Jochma, que es la meditación. Entonces, ¿cómo es que baja esta fuerza de toda la creación del universo? Es como si una conciencia altísima de Dios bajara al momento de la meditación y luego se une a Binah, que es la comprensión de la meditación, y finalmente se refleja en Gesed, que es misericordia. Pero si observamos este proceso de misericordia, solo ocurre cuando desciende a través del mundo de Atzilut. Es decir, solamente desciende a través del uso de las letras hebreas en la meditación en Shabbat. Pero para comprender este proceso entre lo que finalmente se crea a través de este proceso meditativo y su interpretación, se requiere un conector. Este conector es el Da'at, que llama el Zohar al Da'at conocimiento. Es decir, por un lado tenemos la sabiduría, el entendimiento y luego el conocimiento, que sería la unión de ambos. El Da'at, para que lo entendamos en muchos árboles de la vida, aparece como si fuera una sefirá transparente. Es decir, no es una sefirá, solamente es un conector que une la parte intuitiva, que es Jochma, con la lógica, que es Binah. Cuando nosotros estamos meditando, hay un proceso de creación de imágenes. Imagen hace referencia a la imaginación. Por lo tanto, nosotros utilizamos los nombres de Dios para crear un proceso de imaginación, pero después viene una respuesta y esa respuesta nosotros la interpretamos a través de nuestra lógica. El proceso que permite la creación de esa imagen, recibir la respuesta e interpretarla, es una conexión, que es el Da'at. Ahora bien, no basta entonces con simplemente tener Jochma. No basta con simplemente tener un proceso creativo de meditación. Hay que hacer la interpretación a través de el Da'at. Luego nos explica el Zohar que la razón por la cual nombra cada objeto del tabernáculo, y esto lo explica Rabbi Shimon Bar Yochai, es para explicar que este mundo fue hecho a imagen del mundo superior. Es como la conclusión de todo lo que acabamos de explicar. Pero dice Rabbi Shimon Bar Yochai, entendiéndose que cada cosa en el mundo de arriba tiene su equivalencia en el mundo de abajo. Cuando deseó Akadosh Baruj Hu crear el mundo, miró en la Torá y lo creó. Es decir, la Torá es un manual de creación. Miró el nombre de Yud He Vav He, que incluye la Torá. Es decir, la Torá lo que nos está diciendo es que vio el nombre del sistema creador, incluyó la Torá y le dio existencia al mundo. Por eso la Torá es un gran regalo, porque es el manual que nos explica cómo funciona la creación del mundo. Para esto, Akadosh Baruj Hu usó Jochma, Binah y Da'at. Uno crea el otro. Es la interpretación de lo creado. Y el Da'at es lo que conecta a ambos para poderlo interpretar,
lo cual es llamado conocimiento. Entonces, Jochma crea, destiñe hacia Binah. Y después la interpretación de ambos es el Da'at, es lo que es llamado conocimiento. Como está escrito, con Jochma, Yud-Ke Vav-Ke, fundó la tierra. Con entendimiento, en hebreo la palabra es Tevuná, estableció el cielo y con Da'at, conocimiento, las profundidades fueron rotas. ¿Qué nos está diciendo? Que con Jochma fundó la tierra, con entendimiento, que es Tevuná, se refiere a Binah, estableció el cielo, y con Da'at, conocimiento, las profundidades fueron rotas, es decir, unió lo que estaba vacío. El tabernáculo fue creado exactamente de la misma forma, explica Rabbi Shimon Bar Yochai, con los mismos atributos. Esto quiere decir que el proceso de creación del tabernáculo, que es el lecho conyugal, es exactamente el mismo proceso como Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Por eso es que el lecho conyugal tiene tanto poder, porque sigue las mismas reglas de creación. Tanto que incluso, por si no lo hemos sabido, en el lecho conyugal hay la acción de dar vida. Pero no solamente a un bebé, hay la capacidad de dar vida a eventos. Este secreto de que el lecho conyugal es exactamente el mismo proceso, el tabernáculo, de cómo Akadosh Baruj Hu creó el mundo, es el secreto de la frase que está en Shemot, capítulo 31, versículo 3. Y dice, y lo llené con el espíritu de Elohim, con sabiduría, con entendimiento y conocimiento. Repito, esto está en Shemot, capítulo 31, versículo 3. Se refiere a Betzalel, que significa a la sombra de Dios. Es decir, que Betzalel tenía la capacidad de replicar el ejercicio de la creación divina. Así fue como hizo los objetos del tabernáculo. Así fue como todos contribuyeron a la existencia del mundo, dice el Zohar. Por ahí hay algún midrash, que recuerdo que lo cita, que Betzalel recibía el oro en sus manos y simplemente lo transformaba en el objeto que resultaba para el tabernáculo, como si fuera él mismo, el creador. Pues eso es exactamente de lo que nos está hablando en el tabernáculo. Cuando el lecho conyugal tiene el conocimiento, la pureza y la sabiduría para poder actuar, es como si tomara plastilina en su mente para poder dirigir los eventos de este mundo. La frase Bereshit bara Elohim et hashamayim, la primera frase de la Torah, repito, Bereshit bara Elohim et hashamayim, se refiere a Jochma, Binah y Da'at. Pues la palabra Bereshit, que es principio, se refiere a Jochma. ¿Y cómo lo sabemos? Pues está escrito el principio de la sabiduría en Salmo 111, versículo 10. Elohim creó, es decir, bara Elohim, se refiere a Tevuná o Binah, puesto que Tevuná es llamado Elohim. Porque el nombre de Binah es simplemente el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, con las vocales E o I de Elohim. Por eso sabemos que como Tevuná, que es Binah, es llamado Elohim. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Cómo Binah va a ser llamado Elohim si Elohim es Geburah? No, se refiere a que las vocales del nombre de Yud-Ke Vav-Ke que van en Binah son las mismas de Elohim, E o I. Y la frase, el cielo, repito, y la frase, el cielo,
es como está escrito y con conocimiento, porque Zeir Anpin es llamado cielo y es el significado interno de Da'at, explica el Zohar. Por lo tanto, cuando nosotros decimos Bereshit bara Elohim et Hashamaim, esta última frase, el cielo, et Hashamaim, es y con conocimiento, porque Zeir Anpin es llamado cielo. Explica el Zohar que ese es el significado interno del Da'at. Por eso tenemos Bereshit bara Elohim, es decir, Jochma, Binah, y Et Hashamaim es Da'at. Explica mi maestro. Jochma es Bereshit, pues es la misma numerología de la palabra Itpodedut, que significa meditación. Elohim, como explicamos, ya es Binah. Y Hashamaim dice Eshmaim, lo intuitivo y lo racional, que debemos de conectarlo. Esh es fuego, Maim es agua. Sabemos que lo espiritual, como el fuego, tira hacia arriba. Y Maim es el agua, tira hacia abajo. Nosotros debemos de conectarlo. Por lo tanto, el secreto de la frase, y estas son las cuentas del tabernáculo, es el secreto de Jochma. Porque las cuentas y los números son dos conceptos que son atraídos de Jochma. Los números y las cuentas solo existen en el pensamiento creativo. El tabernáculo del testimonio, que es parte de la frase que se utilizó en la Torá, es el secreto de Binah o Tebuná, porque la iluminación de Jochma es revelada en Israel, Sabá y Tebuná, que es llamada testimonio. ¿A qué se refiere esto? Es a una interpretación de algo como un testigo de otra cosa. Es decir, ¿por qué está hablando? Es llamada testimonio, porque es un testigo de otra cosa que está sucediendo. El tabernáculo del testimonio significa que el tabernáculo que está abajo es testigo de lo que está ocurriendo arriba. Así como se comporta la pareja abajo, así ocurren los eventos arriba. Por eso es que cuando hay problemas entre la pareja, surgen desde arriba problemas que vienen a reflejarse en la vida de ese mismo matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con el dinero, con otras cosas. Y avanzamos para entender que el secreto de Da'at es la frase de acuerdo al mandamiento de Moshe. Esa frase que dice que se hicieron las cuentas de acuerdo al mandamiento de Moshe es el secreto de Da'at, porque Moshe es el secreto de Da'at. Todo fue creado en el mundo como reflejo del mundo de arriba. Y esa es justamente la interpretación detallada de cómo fue construido todo lo mostrado en el tabernáculo. Por eso es que hasta que Akadosh Baruj Hu mostró a Moshe, como dice en Shemot, capítulo 25, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestro. Le dijo, haz el tabernáculo conforme a todo lo que yo te muestro. Esa es la interpretación. Si yo te estoy mostrando algo y te digo que lo hagas como yo te muestro, pues es que estás haciendo una réplica de lo que yo estoy haciendo. Significa que Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe la forma superior de cada cosa.
es decir, el significado espiritual de cada cosa que constituye el tabernáculo, que se formó a sí misma para ser la forma imaginada en la tierra. Así como existe algo que fue formado ya en el cielo, hay una forma imaginada en la tierra. Esto es maravilloso, pues quiere decir que cualquier cosa imaginada en la tierra surge en su forma primero en el mundo de arriba. Por lo tanto, está explicado el secreto de la meditación cabalística. Por eso es que desde Malhut hacemos un proceso imaginativo en el mundo de arriba, y es entonces que por reflejo aparece ese evento en el mundo de abajo. Eso es maravilloso, es un gran regalo. Pero dice, esa es una frase muy compleja, la voy a tratar de explicar de una forma simple. Dice, yo te muestro, ¿sí? Le dice, conforme a lo que yo te muestro. No dice conforme a lo que yo muestro, sino utiliza la palabra te, conforme a lo que yo te muestro. Pues la palabra te, explica el Zohar, hace referencia a Malhut, donde las cosas no tienen brillo por sí mismas. Es decir, le dijo, yo te voy a mostrar algo que es un concepto superior, pero conforme a yo te muestro, se refiere ese concepto inferior. Por lo cual explica el Zohar, es como si Malhut fuera todo el reflejo de las cosas para que Moshe las viera. Y justamente, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos la belleza del mundo físico, e incluso vemos los problemas y las cosas no tan bellas aparentemente del mundo físico, es para que las veamos, para que entendamos que eso existe porque lo hemos formado en un mundo superior. Ese es el secreto de la Parashá Pekudei, que todo lo que vemos reflejado en el mundo físico es maravilloso porque nos dice que hay una existencia en el mundo superior. Es como si hubiera, explica el Zohar, una lámpara frente a un espejo y se observara el reflejo de todas las cosas que hay alrededor. Entonces, en realidad las cosas no son las que existen en el espejo, pero esta lámpara ilumina todas las cosas y entonces vemos su reflejo en el espejo. ¿Son las cosas del espejo reales? No, son un reflejo. Son solamente una consecuencia de la luz. Aquí en este momento donde estoy dando este shiur, tengo enfrente un cristal que refleja un vaso, una taza, mi computadora, cosas que tengo en mi escritorio. Pero ese reflejo que yo estoy viendo en el cristal de enfrente, que funciona como si fuera un espejo, no es una taza, no es una lámpara, no es mi escritorio, no es mi computadora. Simplemente es un reflejo. Por lo tanto, tratar de lidiar con todo eso es una trampa. Yo puedo utilizar esas cosas, pero siempre y cuando vaya a la imagen original. Pero en el momento en el cual empiezo a jugar con el reflejo, estoy cayendo en una trampa de bobos, donde empiezo a jugar con el reflejo y no con la imagen original. Ese es el secreto de la meditación. Pero por otro lado, cuando yo veo un reflejo de algo que sería el mundo físico, me está diciendo que esto existe en el mundo de arriba. Entonces, por ejemplo, tengo un problema con una persona o tengo una crisis donde una persona me ocasiona una situación incómoda. Eso es el reflejo. Eso es el reflejo. Si tú empiezas a pelear con la persona o a discutir o sentirte mal con esa situación, es absurdo. Estamos viendo el reflejo, no estamos viendo la condición original. ¿Por qué? Porque dice,
Malhut no tiene brillo por sí misma. Explícame, maestro, que quien tiene un velo espiritual no puede ver ese reflejo. Lo ve totalmente opaco. Lo ve como si fuera lo único que existe. Por eso piensa que el mundo físico es todo, sin darse cuenta que es solo un reflejo de la luz que proviene del mundo espiritual. Es decir, existe una forma espiritual y una forma imaginaria. Entonces, la forma espiritual mora en la forma imaginaria. Este es un súper sod, súper secreto. Vuelvo a repetirlo. Existe una forma espiritual y una forma imaginaria. Entonces la forma espiritual mora en la forma imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros meditamos, usamos las letras y lanzamos una meditación con nuestra imaginación. Proyectamos un evento, pero posteriormente recibimos una respuesta espiritual dentro de este proceso imaginario. Por lo tanto, esa respuesta nace del mundo de la imaginación, que es el cerebro derecho, que es Jochma. Ese es el mecanismo de creación. Y es así como Moshe tuvo claridad para construir el tabernáculo. Ese es el proceso de creación del mundo. Es un gran secreto que valdrá la pena escucharlo varias veces. Pero ¿por qué se ve obligado Moshe a contar? ¿Por qué tiene que hacer una rendición de cuentas del oro y la plata empleados en el tabernáculo? Responde el Zohar. Porque el lado izquierdo, andaba siempre alrededor para traer acusaciones. Y así fue como no encontró mancha sobre la fidelidad de los artesanos. Pero no está hablando de que les faltaba una piececita de oro o algo, no. Está hablando que esta rendición de cuentas hablaba de la fidelidad y de la pureza de los artesanos. ¿Qué está explicando Moshe? Que los artesanos tenían tal grado de pureza que replicaban todo de una forma perfecta. Es que en esta frase se utiliza la palabra tabernáculo 2 veces. Repito, en esta parte donde Moshe hace contar y hacer la rendición de cuentas, utiliza la palabra tabernáculo 2 veces. Uno se refiere al tabernáculo de arriba y otro se refiere al tabernáculo de abajo, para indicar que no sobraba ni faltaba nada entre uno y otro, sino que todo era idéntico. Así es el justo que conoce este secreto. Replica en el mundo de abajo conforme su conocimiento del mundo de arriba. Ahora bien, entonces el tabernáculo, explicamos, es un testimonio del nombre de el sistema creador, de Yud-He-Vav-He. Repito, el tabernáculo es un testimonio del nombre de Yud-He-Vav-He. Es decir, testimonio, ¿no? Es el tabernáculo del testimonio, así dice. Testimonio significa revelación o aseveración de algo. Por lo tanto, quienes cargaban el tabernáculo se refiere a los levitas. Significa que cargaban
el tabernáculo, que llevaban todo el tiempo consigo el nombre de Yud-He-Vav-He. Esto es maravilloso. Aquel que lleva consigo el nombre del sistema creador, aquel que es un testimonio de la sabiduría del cielo, ese es como un levita que carga el testimonio, carga el tabernáculo, carga el nombre de Yud-He-Vav-He consigo. Y ese levita, esos levitas, eran llamados amigos de Dios, porque todo el tiempo estaban con el arca de la alianza. Aquellos que preservan el arca de la alianza, claro, esta es una metáfora, aquellos que llevan el nombre de Yud-He-Vav-He, la fuerza del sistema creador consigo, esos son llamados amigos de Dios. Por eso, cuando los esposos se separan, es como si el nombre de Yud-He-Vav-He se separa también. Lo dice literalmente el Zohar. Cuando hombre y mujer se separan, es como si el nombre de Yud-He y Vav-He se separara también. ¿Cómo deducimos esto? Porque explica el Zohar que el tabernáculo del testimonio, ya explicamos ambas palabras, el tabernáculo del testimonio es Binah. ¿Y qué es Binah? Es el Shabbat. ¿Y qué hay en el Shabbat? La unión del marido y la mujer en el lecho conyugal. ¿Y dónde está el tabernáculo? En Malhut. Por eso decimos Shabbat Malhutó. Es decir, el tabernáculo se inicia, se enciende desde Malhut en Shabbat, que es Binah. Por lo tanto, el tabernáculo es llamado en su nombre, y esto también es denominado el servicio de los levitas. Por lo tanto, aquellos que llevan el nombre de Akadosh Baruj Hu en sí mismos porque están unidos, es el gran secreto de la interpretación de lo que es el servicio de los levitas. Donde quiera que ellos vayan, llevan el tabernáculo consigo. Donde marido y mujer van juntos, llevan el tabernáculo consigo. En el momento en que se separan, el tabernáculo ya no va con ellos. Por eso entonces, sabemos que lo más importante en el matrimonio es el Shalom Bait, la paz entre la pareja. Pues la palabra Shalom, paz, es lo que hace la paz entre la derecha y la izquierda. De ahí entonces explica el Zohar. Todas las raíces permanecerán abajo en Malhut. Es decir, que toda la fuerza es atraída de Briá, Yetzirá y Asiá. A eso le llama que todas las raíces permanecen en Malhut. Es como si Malhut, el mundo físico, succionara toda la savia de un árbol que está hacia arriba. Cuando entonces están unidas, todo precipita hacia Malhut. Pero cuando estas fuerzas están separadas, toda esa intención se rompe. Por ello, cuando el hombre o la mujer se separan, vienen juicios legales, juicios de familia, juicios entre la pareja. Esto solo es el reflejo del rompimiento entre el hombre y la mujer. Por ello, hombre y mujer no deben separarse. Ojo, salvo en casos muy específicos, donde para ello la Torá prevé el divorcio. Por ello, en esta unión, así como el hombre insemina a su mujer, es como un reflejo de lo masculino y lo femenino, lo de arriba y lo de abajo. Así también es como el Creador insemina de bendiciones a la pareja, siendo Akadosh Baruj Hu el sentido masculino y la pareja unida
ambos representan el sentido femenino. Y entonces vuelve a regresar el Zohar a insistir que la luz de Malhut será como la luz de Zeir Anpin y que la luz de Zeir Anpin será como la luz del sol, etc. Todo esto es para recordar que la conciencia debe dominar la imaginación en la relación de pareja. Pero de igual forma, por eso nunca debe contarse cualquier cosa en Malhut. Pues esto lo explica varias veces el Zohar. Ninguna bendición mora sobre lo contado en el mundo físico. Y después vamos a comprender que también la bendición siempre mora sobre la santidad, pero lo vamos a ver más adelante. Es decir, es como si separáramos cuando contamos algo en el mundo físico, como separar el nombre de Yud-He de Vav-He. ¿Por qué? Porque Yud-He representa el mundo del alma y Vav-He representa las emociones y el cuerpo. Entonces, cuando nosotros contamos algo, es como si elimináramos Yud-He y le damos peso solamente a Vav-He. Pierde toda su bendición. Las bendiciones prevalecen solo donde no hay conteo. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica que se hizo el conteo en Malhut de las cuentas del tabernáculo? Pues entonces explicamos, es que ese conteo viene del lado izquierdo. No está hablando de la creación y las piezas del tabernáculo que vienen del mundo celestial. No, está hablando del conteo que se hace dentro del mundo físico. Pero necesitó la oración de Moshe, la cual une la columna izquierda con la columna derecha. ¿Qué bendición dio? Y dijo, que las bendiciones estén sobre el trabajo de tus manos. Así lo dijo Moshe. Es decir, volvió a conectarlo con Bina. Porque las manos tienen 10 sefirot. Entonces, que las bendiciones estén en el trabajo de tus manos refería que todo lo que hagas conecte con el nivel de Bina. Lo ató al tabernáculo superior para que se uniera nuevamente la bendición. Esto, en pocas palabras, quiere decir que siempre que contemos algo, debemos después efectuar una bendición para volver a reconectarlo.